Se cumplieron 17 años de un sistema político que nos gobierna. Para finalizar este mandato que transcurrió un año, restarían 3 más, es decir, 20 años de un funcionamiento político, electoral, de lo que se denomina el colombismo, básicamente por la figura central y descollante de su principal protagonista. Y para entender, tratar de comprender este fenómeno político, e incluso, así como buscamos aplicaciones o instructivos en las redes para hacer cosas tan básicas y elementales como preparar una receta de cocina o incluso operatorias mayores, ¿por qué no aquellos que tengan alguna idea, intención o deseo de conformar otra manera de entender la política, dar estos tips o dar este diagnóstico como para luego generar esas prácticas para constituir un espacio político que tenga un eje distinto, un concepto que vaya más allá de este sistema bajo el que vivimos, denominado el colombismo. Recordemos que desde ese 2001 se proviene en verdad del año 99 una intervención federal por parte de un gobierno radical que envió a sangre y fuego el poder sacar a los manifestantes del puente, y a renglón seguido se inició un proceso y una forma de trabajar la política que básicamente tenía como objetivo en lo provincial el hecho de poder desterrar a la figura de aquel entonces Tato Romero Félix, que tenía un sistema de manejo político muy similar al que finalmente lo reemplaza y bajo el cual vivimos hace 17 años para 20 el colombismo. Es decir, un sistema del hacer, un sistema en donde este principal alumno de la intervención cordobesa empieza incluso a través de sus propias declaraciones, a ganarle la elección a Tato Romero Félix repartiendo camisetas y pelotas de fútbol, entendiendo claro que no estaban en ventajas competitivas, no estaban en situaciones semejantes, ¿no? Uno estaba preso, otro tenía el poder de la provincia, nación y municipio, digamos, ya desde ese entonces a través de la intervención federal, y lógicamente termina ganando y prevaleciendo este sistema político que no por, digamos, tener algunas falencias y una forma de entender la política significa que hagan las cosas mal, al contrario, hacen cosas, aspectos puntuales muy positivos para una comunidad que los asimila bien. El hecho de que, muchos gurises antes jugaban al básquet en canchas a la desolación y a la intemperie, que hoy tengan un techado tinglado y un piso de parquet, la verdad que no es diferencia. Lo mismo que el régimen de sueldos, que por supuesto son el enripiado de varios caminos, son puntos a favor en 20 años de gobierno de un sistema que, además de estos logros, lo que fija y lo que consolida es precisamente este hacer, ¿no? El hecho de desterrar la política y la figura pensante, la figura del concepto, y aquí es donde viene el tips, digamos, para aquellos, si es que existen algunos en la clase dirigente que quieran construir una alternativa política diferente o hacer algo distinto a lo que hace el colombismo. Porque uno de los éxitos rutilantes de Colombia en su desarrollo electoral es precisamente convocar a todos a su mismo juego. Es decir, ha convocado a todos, a quienes ganó, a quienes venció, por sobre quienes prevaleció, a que le siguieran esta carrera que él tiene de estar recorridas en el interior, de este hacer por el hacer. Y entonces convocando, se han constituido figuras del deporte, figuras donde supuestamente del ambiente de la música, donde supuestamente se acendraban aspectos positivos de la comunidad, las buenas imágenes, el carisma, las encuestas. El colombismo terminó llevando todo eso al mismo terreno, es decir, a este circuito en donde lo importante de la política es el recorrido permanente, el estar con la gente, el precisamente ser abnegado en esta especie de progreso, de
de constituir la política desde este foco de realización por la realización misma. Hay otro punto que se le puede anotar a este sistema político, que es el desarrollo de varios municipios que antes no existían, porque precisamente tiene que ver con esta lógica, con una suerte de metástasis, en el sentido de que muchas veces hay un hacer sin pensar, un movimiento permanente, una gira continua, en el que obviamente se plantea como valor el hecho de estar, de acompañar la palmada en el hombro y el no romper la distancia entre el político y la gente, y precisamente avanzar en un aspecto positivo que, a diferencia de los años anteriores, era la política como figura que gobernaba desde un eidos, desde un Olimpo inalcanzable, inaccesible, la figura esta distante del café o de la haraganería. En definitiva sucede con el colombismo como cuando por 4 años asume uno de los Colombi, casualmente con ese mismo apellido, fungiendo en esta suerte de excepción que confirma la regla, ¿no? Es decir, que se lo vence también a él, así como se lo vencieron los otros candidatos, precisamente en esta realización, en esta recorrida, en esta gira permanente, en este hacer, y constituir otra acción política precisamente se nota en las propias declaraciones del actor principal de la política correntina, el que le da nombre al colombismo, Ricardo Colombi, a través de que él mismo plantea que la figura que más posibilidades de no comprensión le plantea a él mismo la figura del libre pensador, ¿no? Él cuando de alguna manera en los actos y mitines públicos declara con una suerte de ofuscación, porque le da miedo, porque no conoce, porque no puede controlar, porque no está bajo su férula, no es la figura ni del peronista, ni del Aragán, ni del político de antaño, ni del político distante, ni del corrupto, ni el no transparente, sino es la figura del libre pensador, ¿no? La figura de precisamente el que puede constituir la política desde otro lugar, desde el concepto, desde qué hacemos con la provincia, desde qué modelo hacemos, desde qué modelo proponemos, desde qué le decimos a la ciudadanía para qué sirve la política, de cómo nos podemos rodear con nuestros hermanos de comunidad y plantearles para qué quieren un progreso material, dónde está la cuestión esencial del ser humano, ¿no? A eso le genera aversión, eso le genera preocupación, no solo porque no puede controlar, sino que caigamos en error fácil del planteo de señalar las características personales, de que es una persona que no puede entender o que incluso le falta cultura y conocimiento. Al contrario, le sobra todo eso, le sobra conocimiento del correntino íntimo y demás, y prevalece y trabaja sobre esto mismo, ¿no? Sobre apartar la constitución de un elemento político que tenga que ver con esta figura de precisamente dos términos maravillosos, ¿no? Libertad y pensamiento, y que él como arropado en todo su poder que ha logrado constituir señala como eso no puede estar en la política, ¿no? Que eso no se puede traducir en la comunidad. Y ahí es en donde hasta ahora nadie ha logrado hacer pie, es decir, todos han entrado en esa lógica de seguirle el juego y seguirle las reglas a rajatablas y a juntadillas al colombismo, es decir, entrar en esa espiral de que porque uno supuestamente es más o menos conocido o tiene más o menos apoyo nacional, como ha pasado con todos los adversarios de Colombia, lo va a ganar, lo va a vencer con sus reglas, con esta de la gira permanente, la recorrida, el hacer, estar de las 7 de la mañana, el acompañar, el abrir municipios, el poner tinglado, poner parquet, enripiar y bueno, después obviamente las acciones generales estructurales pasan por otro lado. Los puentes que dejamos de construir o que nunca se construyeron siguen siendo un plan, siguen siendo en definitiva espacios de estudios de factibilidad. La pobreza sigue siendo exactamente la misma, y el concepto de la ciudadanía, aquellos que podemos escaparle por diferentes circunstancias azarosas incluso esa pobreza, sigue dependiendo de qué hacemos con el empleo público. No hay otra alternativa, no hay otro horizonte, porque eso es lo que precisamente nos genera la recorrida permanente, ¿no? La palmada en la espalda. Eso es lo que nos propone
en este colombismo que ya de 20 años viene agotando sus posibilidades de ofrecernos otra cosa. Pero las va a terminar de agotar si es que encuentra líderes opositores que precisamente hagan pie en esto mismo que nosotros humildemente señalamos. El factor pasa por trabajar la política desde ese libre pensamiento, desde el concepto, desde la palabra. El hacer, el obrar, la recorrida permanente, eso pasa por el colombismo, eso pasa por estos 20 años en donde precisamente la Corrientes obtuvo determinadas cosas y tiene falencias estructurales y gravosas en muchas otras. Y esas se van a constituir precisamente, o puede construirse una alternativa política que trabaje desde el concepto, desde la palabra, desde el pensamiento, desde esa libertad que hay que empezar a macerarla, a trabajarla entre la dirigencia y más luego entre la ciudadanía. Si no, siempre se va a terminar en una carrera en donde ya sabemos quién es el que tiene la pelota, quién es el que pone las reglas del juego, y en definitiva no va a quedar más espacio que el hecho de seguir contando a través de los diferentes medios que tengamos como el colombismo sigue ganando elecciones. Si queremos otra cosa, libertad, pensamiento y concepto.